Muy buenas noches, espectador de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Hoy el Congreso de los Diputados ha vivido una jornada muy intensa y resulta que Vox ha dado una sorpresa antes de chapar por vacaciones, antes de que se paralice la actividad legislativa, la actividad política, y es que han decidido presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. A mí esta mañana recibí una llamada de la formación verde avisándome de que se iba a producir un importante anuncio. Yo considero que lo es. Considero que es necesario poner nervioso a este sinvergüenza llamado Pedro Sánchez y que hoy estaba en el Congreso recibiendo una ovación, riéndose, con más de 45.000 muertos. Una bancada socialista llena, sin que ni siquiera se guardasen las medidas de seguridad frente al coronavirus, no como han hecho otros grupos mucho más responsables como el Partido Popular, como Vox o como Ciudadanos, pero está claro que el tema de la pandemia, de los rebrotes, esto no va con ellos. Yo no sé qué motivos tiene Pedro Sánchez para reírse, para ser ovacionado, es que todavía no lo entiendo muy bien. Por eso me alegro que Vox le haya quitado esa sonrisa de la cara, que haya presentado esta moción de censura, y lo que me sorprende del Partido Popular es que tan rápidamente el secretario general del PP la haya desestimado. No entiendo por qué no se han tomado unos días para al menos valorarla, para sentarse con Vox, y yo creo que ha sido
precipitado el anuncio del Partido Popular, que es cierto que los números ahora mismo no dan. O sea, ahora mismo sería muy complicado que esa moción de censura saliese adelante, pero como ha dicho Vox, ¿qué nos vamos a quedar de brazos cruzados? Preferimos perder antes de ver cómo el país se va al traste. Es que si no va a ser un paseo de rosa para el presidente del gobierno, al menos que haya una moción de censura para tensionar la actividad parlamentaria, para que se le puedan cantar las 40 y para que al menos la sociedad civil reaccione y escuche que lo de, por ejemplo, lo del comité de expertos que nos vendió Moncloa para asesorar en el tema de la desescalada, que es un desastre, pues no existe, era una mentira. Recordar que ya lo dijo Alsina, le masacraron y ahora resulta que es que el comité de expertos es un comité fantasma. Los datos del ministerio de Pedro Duque no coinciden con los de ella, es una auténtica vergüenza y por lo tanto es necesario y urgente que después del verano volvamos con esa moción de censura. Esperemos que el Partido Popular se lo replantee, porque sin duda lo que va a hacer esta moción de censura es retratar a los distintos partidos políticos y puede dejar a Vox como única alternativa dentro de la derecha contundente, porque claro, ellos van a utilizar esa moción para decir el PP no quiere echar del gobierno a Pedro Sánchez y nos dejan completamente solos a nosotros en esa oposición contundente contra este presidente que plagió su tesis y que ha convertido a España en el peor país en cuanto a gestión del coronavirus y también en cuanto a gestión de la segunda oleada. Vamos a hablar también de Pablo Iglesias, de cómo ha decidido querellarse contra algunos ciudadanos, en concreto contra el instigador de la rebelión cívica frente a su casa. Ayer le volvieron a llevar una pancarta. Y vamos a hablar de otros asuntos, pero antes vamos a ver un vídeo. Hoy nos acompañan Carlos Dávila, que va a traer su puntilla, Benjamín López y también diputados de Vox, diputada de Vox en este caso, Georgina Trías. Va también a venir la miembro del Comité Ejecutivo del PP, Belén Hoyo, y también el europarlamentario de Ciudadanos, Jordi Cañas, con lo cual vamos a tener las tres sensibilidades de los partidos más constitucionalistas del hemiciclo que piensan de esa moción de censura, si es necesaria, si no es necesaria, pero lo que ya les adelanto, que hoy ha dado un golpe de efecto Vox y va a obligar al PP a retratarse. Ya se ha retratado a los primeros minutos, pero yo creo que pueden pasar cosas en este mes de agosto. Recordar cuando se presentó la moción de censura contra Rajoy, que nadie daba un duro por esa moción de censura, se empezaron a cruzar los cables, la gente empezó a ponerse nerviosa y acabó con un gobierno del Partido Popular por una sentencia que nada tiene que ver, por ejemplo, con la sentencia de los ERE que afectó al PSOE y que ahí sigue el presidente del gobierno Sánchez sin pagar las responsabilidades políticas que sí que pagó Mariano Rajoy. Así que empezamos el programa de hoy, pero antes me voy a tomar una anchoita de conservas Ana María. Está buenísima. Son las mejores conservas del mundo. Pueden comprar en conservasanamaria.com packs como este, muy chiquititos, además vienen varios. La verdad es un pack súper cómodo porque están fresquitas y en este tiempo de verano la verdad es que se agradece muchísimo compartir en familia, compartir con tus amigos, con tu novia. La verdad, pongamos buena cara a esta crisis del coronavirus, disfrutemos de las anchoas de Conservas Ana María y cómprenla en conservasanamaria.com. Van a tener un cupón de descuento. Si ponen estado de alarma en su página web, tendrán un 5% de descuento para todos los espectadores de estado de alarma. Recuerden, compren estas anchoas que están deliciosas, o cualquiera de sus productos, tienen ventresca, tienen gulas, es que están buenísimas. Conservasanamaria.com, las mejores anchoas del mundo, además premiados. Pues empezamos ya el programa y dentro vídeo. Según el FMI y el Banco Mundial, somos el país que peor va a salir de la crisis económica. Según el Banco de España o el Banco Central Europeo, vamos a tener el déficit y la caída del PIB más estrepitosa de todo el mundo desarrollado. Que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. Lo primero, un mensaje para ellos, y es: prepárense para una legislatura larga y fructífera.
Aquí tenemos el jarabe democrático para el bolivariano que nunca iba a cobrar más del triple del sueldo mínimo. El que dice que la policía son matones a las órdenes de los ricos. Muy buenas de nuevo, espectadores de Estado de Alarma. Les presento hoy a una mesa que está repleta de diputados de las distintas sensibilidades del Congreso, porque ya sabéis que aquí a sanchistas intentamos no invitar. Tenemos hoy que debutan dos mujeres muy valientes, dos diputadas que lo están haciendo bastante bien en el Congreso de los Diputados y por eso están aquí en Estado de Alarma. Georgina Trías, de Vox, ¿qué tal se encuentra? Muy bien, buenas tardes y buenas noches. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación, Javier. También nuestra querida Belén Hoyos, que también la conoceréis porque hemos subido un corte recientemente de un careo que tuvo con Irene Montero que la destrozó. Esta diputada del Partido Popular por Valencia, que además es miembro del Comité Ejecutivo y una de las personas de confianza de Pablo Casado. ¿Qué tal se encuentra, Belén? Buenas noches, Javier. Pues bien, dentro de las circunstancias y del contexto. Y don Jordi Cañas, que ya es un veterano, que ya creo que anda por Barcelona, ¿no? Que ya le han dado las maletas allí en el Parlamento. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la última semana de agosto, el 23-24, no sé si el lunes 23 o el lunes 24, no te sé decir, pero esa última semana ya tiene actividad plena, o sea que pues tenemos unos días por delante de vacaciones. Que te has pegado una pecha de currar y necesitamos diputados como tú en grupos parlamentarios que fiscalicen muy bien esas ayudas del Gobierno, a dónde van a ir a parar. Vamos hoy con la sesión del Congreso de los Diputados, que la verdad es que ha dado para hablar porque Vox ha sorprendido a todos una moción de censura que a día de hoy solo va a apoyar Vox y que el Partido Popular ha decidido descabalgarse y ahora que tenemos a Belén Hoyo, pues lo explicará. Vamos a escuchar a Santiago Abascal cómo ha anunciado esta bomba inesperada para justo después del verano. Este grupo parlamentario de Vox ha compartido muchas veces y ha sentido la impotencia de la sociedad española ante un gobierno ilegítimo y desaprensivo. Pero a nosotros nos quedaba la palabra en esta tribuna y gracias al apoyo de muchos españoles hemos podido decirles a ustedes lo que los españoles habrían querido también decir en esta tribuna. Incluso hemos tenido el instrumento de las movilizaciones, pero no es suficiente. No basta. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. Señores del Partido Popular, ya les emplazamos el 6 de mayo desde esta tribuna, llamando a la responsabilidad del segundo partido de España. Se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo. Los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas. Los españoles no pueden esperar más. Los españoles no pueden tener esperanza en el cuanto peor, mejor. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español. Muchas gracias. Georgina Trías, ¿cuándo habéis planteado, cuándo cocinasteis esta propuesta de moción de censura? ¿Lo habéis llevado en secreto? A mí alguien de Vox me ha avisado esta mañana y la verdad es que creo que lo habéis presentado porque no os queréis quedar de brazos cruzados y también para obligar, ¿no?, al Partido Popular a posicionarse, ¿no?, a retratarse de cara a ese liderazgo en la oposición, ¿no?, que estáis disputando con el Partido Popular. O sea, yo creo que, y lo ha matizado muy bien en la réplica Santiago Abascal, que esto no es un tema tanto de estrategia política y de cálculo, sino un ejercicio de responsabilidad política. Nosotros, desde que comenzó la pandemia, le hemos pedido al presidente del Gobierno que dimita, que pagase las nóminas y se fuera.
La situación que vivimos es muy grave, todos lo sabéis. Cada vez hay más paro, va a haber mucho paro, va a haber mucha ruina, va a haber mucha gente en situaciones graves económicas. Ya la hay, la va a haber mucho más en otoño. Y yo creo que lo que hemos hecho hoy es apurar hasta el máximo las posibilidades que tenemos como diputados en el Congreso. Nosotros creemos que no hemos hecho más que un ejercicio de profunda responsabilidad política y ser la voz de muchísimos españoles que están aplaudiendo. Todos los diputados estamos recibiendo, desde que se ha anunciado esta mañana esta moción de censura, mensajes de felicitación, de apoyo. La población, los españoles estaban esperando que hiciéramos esto. La decepción ha sido la reacción de los demás partidos políticos, porque no entendemos, si todos estamos de acuerdo que la gestión de este gobierno nos está llevando a la ruina y a la muerte, no entendemos por qué no nos unimos para conseguir otro gobierno. Doña Belén Hoyo, la posición del PP la ha transmitido a través de Twitter el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, muy rápido, o sea, ni siquiera la han valorado. Leo exactamente el tuit: moción de censura posvacacional para salvar al soldado Sánchez. El PP estará siempre en lo importante, salvar vidas y empleos. No cuenten con nosotros para maniobra de distracción que refuercen al PSOE. Me gustaría que fijase y desarrollase este tuit, porque claro, en Vox sí que andaban con la mosca detrás de la oreja, que no entienden ni siquiera por qué el Partido Popular no lo ha valorado y por qué no le ha metido al menos el miedo al cuerpo a Pedro Sánchez. ¿No cree que esto le retrata demasiado y deja la autopista de la derecha a Vox como único partido que está pidiendo directamente la dimisión de Pedro Sánchez y presenta una moción para acabar con el soldado Sánchez, como decía Teófila? Yo, respecto al pleno de esta mañana, tengo que comenzar por decir que me ha parecido una frivolidad y una vergüenza el aplauso que toda la bancada del Grupo Socialista y también de Podemos le han hecho al Gobierno y al señor Sánchez, ¿no? Parece que se olvidan de la situación que está viviendo España, donde han muerto más de 40.000 personas, y no es que lo digamos nosotros, es que lo están diciendo hasta medios de comunicación de izquierdas. El País esta misma semana reconocía el número de muertos que ha habido en España, frente a las cifras que conocimos ayer a través de la EPA, de que en el último trimestre han perdido su empleo más de 1 millón de personas, donde hay 4 millones de personas en ERTES y donde 150.000 familias todavía no están cobrando esos ERTES. Como decía, frente a esa situación tan grave económica, pues la bancada socialista se dedica a aplaudir al presidente, ¿no? Un presidente que ha gestionado de una manera muy mala tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. El lleva meses censurando al gobierno, lleva meses censurándolo y no solo presentando propuestas alternativas, sino haciendo una labor de control importante, y lo saben todos los españoles. Como decía esta mañana, frente a una izquierda, a un presidente del gobierno que se ha dedicado a contar mentiras, yo creo que tanto Santi Abascal como Pablo Casado, el presidente de mi partido, el Partido Popular, pues de luego han puesto negro sobre blanco cómo son las cosas. Respecto a la moción de censura que ha anunciado Vox, la verdad es que nosotros creemos que no es efectiva. En este país, para que salga adelante una moción de censura, pues tiene que ser apoyada por una mayoría absoluta de los diputados que desgraciadamente no tenemos entre Vox y el Partido Popular. A mí me gustaría que Vox nos explicase con quién piensa contar, con quién quiere pactar más esa moción de censura. Ojalá salieran los números, porque desde luego el Partido Popular quiere tirar al señor Sánchez y a todo el gobierno, pero no salen los números, desafortunadamente no salen los números. Nosotros creemos que una moción de censura se presenta para ganarla y desde luego no se presenta como un fuego de artificio. Nosotros creemos que una moción de censura se presenta para ganarla y en este caso, pues si no hay pacto con los nacionalistas o con los independentistas o con los comunistas, pues no sale la moción de censura. Desgraciadamente no dan los números y por ese motivo nosotros no la vamos a apoyar. Jordi Cañas, ¿cómo ha visto esta maniobra de Vox? ¿Le ha sorprendido?
está en juego la hegemonía dentro de la derecha, va a algún sitio esta moción de censura, sirve para algo. Lo que está claro que sirve para tensionar la relación entre PP y Vox, que se están disputando el mismo espacio electoral, ¿no? Y hay Ciudadanos ni está ni se le espera, ¿no? Que vais más a por el centro. Bueno, es que esto es una moción de censura contra Pablo Casado, no es una moción de censura contra el presidente Sánchez. Es que es evidente. Yo cuando decía Georgina, no, es que no, esta moción de censura no es fruto de la estrategia del cálculo. Pues yo afirmaría, es una moción de censura fruto de la estrategia y del cálculo. Absoluto. Es un torpedo en la línea de flotación de Pablo Casado y es contra él, contra que va dirigido. Por eso es evidente que la moción de censura no sirve para censurar un gobierno o para cesar a un gobierno solo. Sirve para eso y para nombrar un nuevo presidente de gobierno. Entonces es evidente que Santiago Abascal no tiene los apoyos, ni a corto plazo tiene 4 millones de votantes, que es muchísimo, tiene más de 50 diputados, que es mucho, pero no tiene la capacidad de unar en torno a su figura de presidente de gobierno un apoyo parlamentario. Por lo tanto, además de para hacer ruido político, cosa que es muy legítima, otra cosa es si es buena en este contexto político o si no lo es, pero que es legítima sin ninguna duda. Pero ¿está dirigida a erosionar al gobierno de Pedro Sánchez? No, solo va a fortalecer el rol de Pedro Sánchez, que se encuentra muy cómodo con un antagonismo donde él, digamos, represente todo aquello que no representa a Vox, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí están siendo como un motor a dos tiempos, ¿no? Donde unos y otros se están favoreciendo a sí mismos. Pedro Sánchez está encantado con esta moción de censura y el que no está encantado, sin ninguna duda, es Pablo Casado, que sí que es cierto que él ve y él sabe, y la dirección del Partido Popular es consciente de que esta es una moción de censura que tiene como objeto laminar la figura de Pablo Casado y el Partido Popular. Y es evidente que se tiene que analizar también en una estrategia y en una táctica y en un cálculo que viene, digamos, como respuesta a una situación de unos sondeos electorales que pues parece que indicaban una baja de la intención de voto a Vox, y que lo que busca Vox es intentar evidenciar las contradicciones del discurso de Pablo Iglesias y de Pablo Casado y del Partido Popular, para intentar captar una parte de ese voto, pues digamos, más de derechas o más visceralmente antisanchista, ¿no? De cualquier manera es evidente, una moción de censura no va a prosperar, va a hacer ruido, va a tensionar y va a entrar en una especie como de competición por parte de Pablo Casado y Santiago Abascal. Y para terminar, Pablo Casado va a tener que decidir si entra al trapo, si va a competir por el discurso más extremo de Santiago Abascal, o va a seguir en su senda de moderación o de acercarse al centro político, ¿no? Bueno, pues hablaba que decir Pablo Casado. Y hablaba Belén Hoyo del lamentable aplauso que ha recibido Pedro Sánchez de su bancada, que además la han llenado hasta los topes sin guardar las medidas de seguridad frente al coronavirus. Yo espero que haya sanciones, ¿no?, al propio PSOE, a los propios diputados, que alguien le llame al orden. Vamos a ver ese vídeo de una ovación a un presidente, al presidente del gobierno, de los 45.000 muertos, presidente del gobierno que nos engañó, que lanzó a la calle a nuestras mujeres. Y es que yo creo que no hay motivos para aplausos ni para nada. Hay motivos simplemente para el duelo y para sacar a este presidente del gobierno de la Moncloa. Vamos a verlo. Georgina, ¿qué has sentido cuando has visto al presidente del gobierno sonriente, con 45.000 muertos, con 1 millón de empleos destruidos en el último trimestre, sin guardar las medidas de seguridad de la bancada socialista, que la han llenado a foro completo prácticamente? Ya no solo Fernando Simón no se pone la mascarilla cuando va a Portugal, sino que ya la imagen que da a los españoles nos están obligando a llevar mascarilla y ellos se saltan totalmente las medidas preventivas cuando vosotros, el PP y otros partidos como Ciudadanos han respetado las medidas de seguridad. Pues me parece bochornoso. Y yo ahora pienso en las familias, cuando escuchen estos aplausos, ¿aplausos a qué? O sea, ¿qué motivos hay para sonreír? ¿Qué motivos hay para celebrar? Es que yo todavía no me cabe en la cabeza, ¿no? Sí, bueno, nosotros la situación en el Congreso es insostenible. O sea, nosotros cuando vemos estos aplausos y pensamos en
todo el dolor que hemos padecido a lo largo de esta pandemia y que hemos ido repitiendo, ido haciendo toda clase de propuestas, denunciando las actitudes del Gobierno, es, como tú dices, es bochornoso, pero la verdad es que nosotros, como digo, la situación es insostenible. Entonces, ¿por qué hemos hecho esta moción de censura? Yo entiendo que Partido Popular y Ciudadanos ahora, como han venido apoyando al Gobierno también a lo largo de la pandemia, aunque luego, bueno, pues a veces hacen algún discurso en la tribuna que parece estar más alineado con nuestro discurso, pero luego a la hora de la verdad apoyan al Gobierno si les conviene. Entonces, yo reitero que esto no es una cuestión de números, efectivamente, como bien dice Belén, no es una cuestión de números ni de estrategia, sino es una cuestión de coherencia política. Nosotros tenemos que ser fieles a todos esos españoles que están sufriendo en la calle, que se han quedado sin trabajo, a todos los familiares de los más de 50.000 muertos en España, que algunos están sin identificar todavía. Hay historias de terror y todos lo sabéis, y ahora no es momento de contar eso, ¿no? Pero hay mucho sufrimiento ahora mismo en toda España. Y nosotros somos la voz de los españoles. Nosotros tenemos el mismo discurso hace un año, hace 2, hace 3 y ahora, y lo mantenemos. Y la única manera de mantenernos coherentes a nuestra postura política es a través de esta moción de censura, agotar todos los recursos que nos ofrece el Parlamento para pedirle al Gobierno que dimita. Y hemos apelado a los 350 diputados que hay en el hemiciclo, que tienen una conciencia personal, que viven la misma situación que hemos vivido nosotros y que esto es un clamor popular y se lo van a encontrar en las calles. Cada vez va a haber más paro, cada vez va a haber más sufrimiento, van a haber rebrotes, oleadas, como los quieran llamar el Gobierno, como los eufemismos que quieran utilizar, y el sufrimiento arrecia. Y si el Gobierno no dimite, el otoño va a estar otra vez, va a ser un otoño de ruina y de muerte. Pedro Sánchez, claro, está muy tranquilo porque ya sabiendo que el PP no la va a aprobar esta moción de censura, ha adelantado el Congreso en réplica a Vox que la legislatura va a ser larga y fructífera. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno y le pido la opinión a Belén. Lo primero, un mensaje para ellos y es: prepárense para una legislatura larga y fructífera. Asuman el rol que les ha asignado la sociedad española y construyan con nosotros. Les tendemos la mano. Yo creo que la España del siglo XXI les pide que comiencen por el respeto a la voluntad expresada por parte de la mayoría de los ciudadanos en las urnas, que, por cierto, se expresó en 2 elecciones generales el pasado año y en 3 procesos electorales complementarios, las municipales, las autonómicas y las europeas. Una democracia, señorías, una democracia plena, consigue consensos que parecían imposibles y mantiene negociaciones con quienes parecen antagónicos. Esa yo creo que tiene que ser la visión de España. Siempre lo ha sido, al menos desde mi punto de vista, y no voy a renunciar a ella. En esta legislatura, que será larga y fructífera, como he dicho antes, los ciudadanos nos piden pues la confluencia de todos en un proyecto común, la renuncia de cada uno de nosotros a aquellos aspectos más particulares que dificulten esos consensos y, por lo tanto, no tengamos miedo a hablar, ni a escuchar, ni aceptemos vetos de ninguna clase, sobre todo los vetos entrecruzados, que en algunas ocasiones explican pues votos contrarios que hemos visto, por ejemplo, en la Comisión de Reconstrucción. Yo creo que esta tiene que ser la actitud, al menos es la actitud del Gobierno de España, y creo que es la actitud de la generalidad de los partidos de la oposición. ¿Crees, Belén, que realmente va a ser una legislatura larga y fructífera? Porque ayer veíamos los datos de la EPA, 1 millón de empleos destruidos, los indicadores macroeconómicos son terribles, las colas del hambre ya se ven en cualquier barrio obrero de este país. ¿De verdad pensáis que este Gobierno puede agotar la legislatura? Pues espero que no sea larga, yo espero que sea una legislatura corta, y respecto a lo de fructífera, desde luego no sé dónde ven los frutos, aunque donde no habían brotes verdes, Zapatero los vio, con lo cual todo se puede esperar, pero desde luego a mí me preocupa mucho que esta legislatura se alargue con el Gobierno socialcomunista que tenemos, ¿no? Porque ya no solo Pedro Sánchez y el Partido Socialista, un Partido Socialista más radical que nunca, sino que sus socios de gobierno son Podemos, liderados por Pablo Iglesias, que desde luego son peligrosos a este país. Yo no sé cómo van a querer
alargar la legislatura. Quizás lo quieren hacer como hacen en Venezuela, acallando a los medios de comunicación para que no transmitan la realidad. Desde luego, respecto a la moción de censura, yo insisto, realmente, si en algo es experto Pedro Sánchez y todo el Gobierno, es en manipular y hacer propaganda política. Y darle una tribuna con tiempo ilimitado para poder manipular, pues yo creo que es una equivocación, ¿no? Y además nos desvía de lo importante, insisto. Lo importante es controlar los rebrotes sanitarios que todavía existen y están totalmente descontrolados. Y también lo importante es atender la grave crisis económica que vive España. Yo soy de la Comunidad Valenciana. Uno de los grandes motores que tiene la Comunidad Valenciana, sin duda, es el turismo, ¿no? Y hemos visto estas semanas cómo el Gobierno intenta poner trabas al turismo, ¿no? Perjudicando mucho al sector turístico, que crea muchos empleos en esta comunidad, la Comunidad Valenciana, pero también en el resto de España. Desde luego preocupa que este Gobierno continúe y en ese sentido decir que ojalá el Gobierno de tramposos, que es el Gobierno del señor Sánchez, que intenta engañarnos no solo a nivel sanitario con la mala gestión que hizo de la crisis, que ya vimos que llegó tarde, cómo se equivocó con la compra de material sanitario y ha continuado todavía peor, ¿no? Porque esos rebrotes no los está controlando, está centrado en otras cosas y como a nivel económico pues vivimos una situación muy, muy complicada que si no se toman medidas irá peor, como siempre ha ido con la izquierda, ¿no? Recordemos, y si hacemos historia, pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Y en el momento actual agravado con esta crisis sanitaria que ha habido. Pero la izquierda no sabe gestionar en ningún ámbito y, sobre todo, no sabe gestionar a nivel económico. Y, sin embargo, pues el Partido Popular siempre lo ha demostrado a lo largo de la historia democrática, primero con José María Aznar y luego con Mariano Rajoy, que tenemos las mejores recetas económicas, las recetas económicas que necesita España para crear empleo, que sin duda es la política social más importante que tenemos. Hoy su líder, Pablo Casado, la verdad que le ha echado en cara a Pedro Sánchez ese excesivo triunfalismo. Vamos a escucharlo. Según el FMI y el Banco Mundial, somos el país que peor va a salir de la crisis económica. Según el Banco de España o el Banco Central Europeo, vamos a tener el déficit y la caída del PIB más estrepitosa de todo el mundo desarrollado. Por tanto, no es una cuestión de simetría, es una cuestión de usted cómo ha reaccionado a la pandemia. Si usted espera a tomar medidas, como le está pasando ahora, esto es un déjà vu de marzo, y luego, sin embargo, son drásticas y duraderas, el cierre económico es brutal. Porque la economía no es como un coche que enciendes y apagas, es más como un organismo que para hacer un trasplante puedes paralizarlo, puedes tener una respiración, una circulación extracorpórea, pero luego para reactivarlo es muy difícil. Eso es lo que está pasando en España. Y llegamos aquí a la gran recesión. Hoy ha estado, la verdad, muy bien Pablo Casado. Vosotros estáis tranquilos respecto al liderazgo de Pablo Casado. ¿Creéis que la moción de censura no pone en entredicho el papel del Partido Popular en esta crisis del coronavirus? Porque Santiago Abascal lo que ha dicho básicamente es que ellos no se van a quedar de brazos cruzados y que prefieren perder 1000 veces la moción de censura antes que ver cómo este gobierno socialcomunista lleva al traste a nuestro país. Yo creo que Pablo Casado ha hecho un gran discurso, claro y contundente y desde luego no nos preocupa lo que hagan el resto de partidos. Desde luego nosotros nos ocupamos de hacer una verdadera oposición, ¿no? Y una oposición que yo creo que está siendo efectiva y que desde luego la mayoría de españoles en este país están visualizando que existe una alternativa, ¿no? Una alternativa al desastre de gobierno que tenemos y desde luego esa alternativa, el centro derecha lo lidera sin ninguna duda el Partido Popular y Pablo Casado, ¿no? Nosotros estamos trabajando, por una parte, haciendo control al gobierno, no solo en las pocas sesiones de control que han habido, que ojalá hubieran durante el mes de agosto. Nosotros hemos reiterado en diversas ocasiones que con esta situación que vive España y con este contexto, desde luego, no debería parar el trabajo parlamentario. Tendríamos que seguir trabajando en agosto todos los partidos y nosotros desde el Partido Popular, pese a que parece que no van a haber plenos, esperemos que sí que hayan unas cuantas diputaciones permanentes, pero seguiremos presentando preguntas escritas, pidiendo información y luego también presentando alternativas y presentando propuestas, porque eso es de lo que se trata, ¿no?, a nivel parlamentario.
¿Cuál va a ser, Jordi Cañas, el papel de Ciudadanos ante esta moción? O sea, lo tenéis claro que no la vais a apoyar, pero ¿cuál va a ser el papel respecto al choque contra el presidente del gobierno? Porque ahora es cierto que a la vuelta del verano, pues la moción de censura va a marcar la actualidad política, la agenda, y ahí Ciudadanos, pues, ¿qué va a hacer? ¿Va a aprobar las iniciativas que presente el PSOE? ¿Va a mostrar una posición más contundente, más dura? Después de unos meses donde ha habido ciertos votantes, gente como Girauta, que abandonó el partido por haber apoyado a Pedro Sánchez de los momentos clave, ¿no? A ver, yo para empezar, simplemente como un apunte, esta mañana en la sesión de control parecía el Congreso de Corea del Norte, ¿eh? Estos aplausos que solo faltaban, lloros histéricos de la claca aplaudiendo a Pedro Sánchez. Bastante vergonzoso. A mí me daba un poco de pudor y de rubor ver a la gente perdiendo un poco la dignidad, ¿no? En plan ahí peloteo Maximus total. Y una cosa muy grave, pues mira, lo otro, lo de Corea del Norte, mira, cada uno hace con su dignidad lo que quiere. Lo que no está bien es que se le pida a los ciudadanos lo que tú no cumples. O sea, si a los ciudadanos se les exige distancia social, lo que tú no puedes hacer es violarla y vulnerarla. Hay muchas maneras de garantizar a los diputados su derecho a asistir al Pleno. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, se habilitan salas accesorias o adyacentes, pero desde luego se cumple lo que se exige. Si se exige distancia social a los ciudadanos en las concentraciones, un gobierno y los partidos que lo sustentan no pueden violarlo. Dicho esto, mira, Vox puede hacer lo que quiera, pero la agenda política no la va a marcar Vox. La agenda política la marca un virus que ha hundido la economía de este país. Vox puede hacer lo que quiera. Santiago Abascal puede hacer lo que quiera. Y podemos hablar lo que queramos sobre una propuesta de Vox, pero Ciudadanos no va a estar bailando en el agua a Vox. Porque es que los problemas de este país no son los que decide Vox. Vox está compitiendo, está haciendo política, que repito, yo siempre intento insistir en esto, es muy legítimo, pero que quiera competir por espacio electoral con el Partido Popular, estando permanentemente a una crítica contra el gobierno sin plantear propuestas más que quítate tú para ponerme yo, que es lo que es una moción de censura. Mira, nosotros hemos estado haciendo política. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Muchas de las cosas que ahora exigen algunos, sin los estados de alarma no se pueden hacer. Bien, y eso ha quedado meridianamente claro. Y después hemos hecho propuestas en la Comisión de Reconstrucción. ¿Por qué? Pues porque la realidad de la geometría política en el Parlamento es la que es. A mí no me gusta, pero es la que es. Y entonces hay dos opciones, o estar permanentemente haciendo escenificación política para captar votos o intentar presentar alternativas y propuestas para intentar evitar que las decisiones que adoptará este gobierno sí o sí estén condicionadas por aquellos que quieran destruir España o que quieren llevarnos a Venezuela. Entonces, ¿dónde hay que hacer política? Para Ciudadanos, donde la está haciendo, que es en el Congreso, presentando alternativas. Somos el partido que más alternativas ha presentado en la Comisión de Reconstrucción, más alternativas reales de reformas. ¿Quién necesita España? Reformas. Y entonces, yo ya sé que esto quizás no es muy seductor para algunos debates, pero es que vamos a tener que plantear un plan nacional de reformas a la Comisión Europea para que las valide, para que pueda llegar los recursos imprescindibles para que este país pueda intentar salir de la situación. Y ahí es donde vamos a estar haciendo política. Algunos quieren marcar la agenda con mociones de censura, fenomenal, pero ¿sabes lo que pasa? Que las mociones de censura no pagan los ERTEs. Las mociones de censura no van a reactivar la economía. Las mociones de censura y el tú más, eso no va a ayudar a las personas ni a las empresas que saben que este septiembre, este octubre y este noviembre van a ser durísimos. Y que este país lo que se tiene que poner a trabajar sus representantes políticos es en aportar soluciones alternativas y contrastar lo que no hace un gobierno. Y para acabar, esto es posible en Europa. En Europa, Partido Popular Europeo, los socialistas y los demócratas, donde está incorporado el Partido Socialista, y los liberales han llegado a acuerdos para marcar la agenda política de verdad, que es haciendo aquello que se cree que puede ser útil para intentar mitigar, fijaos lo que estoy diciendo, intentar mitigar, intentar ser útil para intentar resolver los problemas. Yo, desde luego, la agenda política a Ciudadanos no se la va a marcar Vox, en absoluto. Pablo Echenique, hoy, Georgina, ha sido también muy duro, ataque a Vox, también
Pablo Iglesias ha ridiculizado esa presentación de moción de censura. Un tuit ha dicho: Abascal dice en el Congreso que la COVID-19 es una creación del régimen comunista de China para dominar el mundo y que si Venezuela, que si el gobierno nos quiere secuestrar, que si somos masones. Ponte tú a debatir con quien ya casi dice que la Tierra es plana. Vamos a escuchar primero a Echenique cómo os vuelve a atacar, cómo vuelve a estigmatizar después de decir que la pedrada de Rocío de Mer pues era cuestión de ketchup. Pero antes, como científico, tengo que decir que me deja estupefacto cuando la ultraderecha se pone el gorrito de papel albal. No es solamente el negacionismo del cambio climático, hoy ha sido la edición humana del genoma del coronavirus. Es difícil definir en términos históricos a esta combinación entre neofranquismo y trumpismo, pero yo creo que este terraplanismo de la ultraderecha nos permite hacer una buena definición. Señora Abascal, ustedes son lo contrario de la Ilustración. Creo que esa es su definición histórica. Hoy... ¿Qué le ha parecido que el científico que no dio ninguna con el estado de alarma, con el COVID-19, nos dijo que era una estrategia para atraer simplemente lectores, estrategia clickbait, pues ahora vaya dando lecciones y os siga llamando la ultraderecha, os siga llamando de todo, ¿no? A ver, Javier, yo creo que es que a Echenique no vale la pena mucho rebatirle cuando miente acerca de una agresión a nuestra diputada. Sí que me parece más oportuno, notar aquí que Ciudadanos pues hace mucho tiempo que le baila el agua al PSOE y por supuesto no le puede parecer bien nuestra moción de censura, eso es claro. Tampoco entiendo la postura del Partido Popular, no la entiendo, he tenido que leer 3 o 4 veces el tuit y, hombre, en fin, soy una persona capacitada, pero el tuit este de Teodoro no lo entiendo. Salvar a Sánchez, pero nosotros no entiendo el discurso del PP. También Belén acaba de comentar que ellos esperan que la legislatura no sea larga. Pues si no apoyan una moción de censura, la legislatura será larga, porque Pedro Sánchez quiere estar en el poder a toda costa y lo estamos viendo. Y con estos socios comunistas que tiene, que ha hecho, no sé si habéis visto el final del pleno, la apología y la felicitación explícita y pública al secretario general del Partido Comunista, que ha sido el presidente de la Comisión de Reconstrucción. O sea, eso ha sido una vergüenza. Yo no doy crédito. Cuando Pedro Sánchez, y podemos repetirlo hasta la saciedad, es que esto aburre, ¿verdad? Tener que repetir que Pedro Sánchez miente, que prometió no pactar con comunistas ni separatistas. Y en 48 horas pactó con los podemitas, pacta con separatistas, ha vuelto a ofrecer diálogo con ellos en abierto, cuando quieran, a su disposición. Lo ha dicho hoy también en el Pleno. Entonces, el Partido Popular... no sé qué habla de los medios, que si el Partido Popular tiene sus medios también para ellos, y lo hemos visto como enseguida, después de la moción de censura, retuercen el mensaje y dicen salvar a Sánchez, se hacen eco de estas palabras. En fin, claro, entiendo que ha sido un mazazo para todos los partidos del Congreso esta moción de censura, que valientemente, porque nosotros, desde Vox, creemos que España todavía puede revivir. Y nuestra responsabilidad es devolver a los españoles, a los 4 millones de españoles que nos han votado, devolverles la esperanza, la ilusión y la posibilidad de que una España distinta y mejor es posible. Lo que no va, y también va para el de Ciudadanos, lo que no va a hacer que haya menos ERTEs, menos paro, menos miseria, menos muerte, es apoyar el gobierno de Sánchez. Es que es de puro sentido común. ¿Quién está contento con el gobierno de Sánchez? Por eso también ha dicho Abascal, hombre, es que van a ir la gente a los diputados por las calles, les van a suplicar que apoyen la moción de censura. Y además, que la moción de censura no sabemos a quién se va a proponer como presidente. No sabemos a quién se va a proponer. Esto está por ver. Entonces, se dice que no a algo que todavía no se ha concretado del todo. ¿Y si se propone a alguien capaz de sacar España adelante?
Sí, yo ahí sí le digo al Partido Popular que a lo mejor deberían haber optado por al menos valorarla para que a Pedro Sánchez se le quitiesen las ganas de reír. Vamos a conectar ahora con Benjamín López, con nuestro analista de estado de alarma. Hemos escuchado a los partidos políticos, constitucionalistas, las distintas sensibilidades. Me gustaría que trasladases tu visión de lo que ha ocurrido en la moción de censura, si ha sido una buena iniciativa de Santiago Abascal y cómo esto va a tensionar aún más las relaciones entre PP y Vox en ese liderazgo por la supremacía en el bloque del centro-derecha. Buenas tardes a todos. Hombre, respondiendo por el final, desde luego que esto va a tensionar más las relaciones entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Yo la verdad es que no acabo de entender una moción de censura que se presenta sin posibilidades reales de ganarla, ¿no? Pero tampoco entiendo que si se presenta esa moción de censura, pues no se apoye por parte del Partido Popular. No veo ninguna razón para no apoyar una moción de censura que pueda presentar Vox contra Sánchez, aún sabiendo que no va a salir. Lo que pasa es que creo que al final los dos partidos aquí actúan un poco por interés partidista, ¿no? Obviamente se anuncia una moción de censura para septiembre. ¿Por qué no ya esa moción de censura? ¿Por qué esperar a septiembre? Y el PP dice que no la va a apoyar, yo creo que de forma absolutamente precipitada, que no van a entender mucho de sus votantes, también por interés partidista. Es decir, que a mí lo que me entristece y me apena es que al final lo que hace falta creo que es unidad en la oposición frente a Sánchez, porque lo primordial es echar a Sánchez del poder, desalojarle. Y con este tipo de cosas en las que yo creo que los dos partidos aquí pecan un poco de buscar su propio interés por encima del interés general, pues lo que están consiguiendo es exactamente lo contrario, ¿no? Que a lo mejor, desgraciadamente, Sánchez salga fortalecido de todo esto. Esa es mi opinión, Javier. ¿Y tú realmente crees que la legislatura va a ser larga y fructífera para Pedro Sánchez? ¿Qué has sentido cuando lo has visto siendo ovacionado? La verdad socialista llenísima, como si fuese una feria del pueblo, allí la gente riéndose, la gente aplaudiendo y saltándose las medidas de prevención frente al coronavirus. Yo he sentido, de verdad, espasmos, diría yo. Hombre, yo tengo dudas de que la legislatura pueda aguantar, ¿no? Demasiado, porque, bueno, está por ver que sea capaz Pedro Sánchez de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. No sé exactamente con qué apoyo los va a hacer y sobre todo con qué políticas los va a hacer y si sus socios, los que él ha elegido voluntariamente, que son los nacionalistas y los independentistas, ¿no? Y los podemitas, es decir, los enemigos de España, estarán dispuestos a aceptar los presupuestos generales del Estado que va a exigir Europa, ¿no? Porque yo creo que aquí no le han dado un cheque en blanco, ha sido un rescate en toda regla y Sánchez va a tener que rendir cuentas a Europa y los presupuestos generales del Estado van a tener que estar en conformidad a una serie de exigencias de Europa en cuanto a reformas, políticas económicas, etcétera. Por lo tanto, yo no auguro esa facilidad de que esto vaya a ser una legislatura larga. Espero que no, en todo caso, pero lo veremos. Desde luego, Sánchez se ha demostrado hasta ahora algo, es una habilidad tremenda para unir a los enemigos de España en torno a su proyecto y también una habilidad bastante grande para desunir a sus contrincantes, ¿no? A la oposición. Por eso antes hablaba de esa falta de unidad que, bueno, hace poco alguien lo decía, no recuerdo quién, pero decía que mientras no haya una unión real, es que aritméticamente va a ser muy difícil desalojar del poder a Pedro Sánchez. Así que, bueno, en esas estamos. Pero, bueno, la legislatura, desde luego, no va a ser un camino de rosas para Sánchez. Espero que no y que, en todo caso, si la legislatura es larga, esté marcada muy de cerca por Europa, ¿no? Y muy condicionada por las políticas europeas, porque si no vamos a una ruina total mayor de la que ya tenemos. El espectáculo de hoy del PSOE ha sido absolutamente lamentable. Se ve que Sánchez necesitaba más decibelios en el Congreso para sus aplausos, no eran suficientes los del otro día, los del Consejo de Ministros, y ha tenido que saltarse a la torera esa norma, ¿no?, acordada por la mesa del Congreso de que solo acudiera el 50% de los diputados. Han acudido todos a aplaudirle. Y yo me pregunto qué es lo que aplauden. ¿Aplauden ese rescate que se ha traído Sánchez, 70.000 millones de la Unión Europea en forma de créditos que habrá que devolver con sangre, sudor y lágrimas? ¿Aplauden los 48.000 muertos que ha dejado la epidemia del coronavirus hasta la fecha? ¿Aplauden el récord de destrucción de empleo en el primer trimestre del año? ¿Qué es lo que aplauden? Porque realmente no sabemos qué es lo que hay que aplaudir. Yo creo que no hay que aplaudir absolutamente nada, que España está en una encrucijada peligrosísima, dificilísima, que el otoño va a ser demoledor para nuestro país
y que desde luego todo menos aplausos y triunfalismo. Pero Sánchez es un experto en la propaganda y no sé, pues quizá le dé resultado. Hay que recordar que es que ha ganado las elecciones. Es decir, que hasta ahora toda su palabrería le ha dado resultado. Lo que está claro es que el PP están jugando al poli bueno, de Pablo Casado, y el poli malo, que es Teodoro García Egea contra Vox. Hay que recordar los titulares de Teodoro García Egea de mientras exista Vox va a seguir gobernando Pedro Sánchez en la Moncloa, ataques continuos a Vox por parte de Teodoro Egea, y hoy ha sido el que, nada más conocer la decisión de Vox de presentar la moción, el que ha dicho además ese tuit, que hay muchas formas de decirlo, y yo creo que ha sido un ataque a la yugular de Vox, ¿no? O sea, maniobras de distracción que refuercen al PSOE. ¿Tú crees en esa dualidad, que Teo al final es el que está encarnando esa apelación al voto útil y es enemigo de Vox, que a la vez le está generando mucha impopularidad él mismo, sobre todo tras su reunión con Zapatero, y los propios votantes de Vox hoy se lo recordaban, incluso algunos cuadros de Vox le decían que si el que le ha dicho que no tiene que impulsar esta moción de censura fue el propio Zapatero en aquella reunión que tuvo sin luz ni taquígrafo, y que aquí en este programa nos quedamos un poco perplejos, ¿no? Claro, evidentemente que juegan ese papel, ¿no? Yo es que no entiendo, ya lo he dicho al principio, no entiendo tampoco la posición del Partido Popular, que tiene de alguna manera de socio, por lo menos de investidura, ¿no? En Madrid y en Andalucía a Vox, es decir, un partido perfectamente constitucionalista, al que tiene de aliado en Madrid y en Andalucía, ya digo, al menos para la investidura, y parece que están gobernando muchas veces apoyándose en Vox, y que luego vean que es imposible apoyar una moción de censura que presente Vox. No entiendo sinceramente esa posición del Partido Popular, yo creo que tampoco la entienden muchos de sus votantes, pero bueno, tampoco acabo de entender, y ya lo he dicho al principio, la postura de Vox a la hora de presentar una moción de censura que anuncia para septiembre. ¿Por qué no ya? Se puede habilitar perfectamente un pleno en agosto para hacerla. Una moción de censura que está abocada al fracaso, ¿no? Entonces, si es para desgastarse uno al otro, me parece mala idea, la verdad. Me parece una mala estrategia por parte de ambos, que desgraciadamente parece que son dos partidos que están condenados a ser enemigos irreconciliables, porque es verdad que si miran por su propio interés cada uno, pues es verdad que se pelean, digamos, por una bolsa de votantes muy parecida, ¿no? Gente del PP que puede votar a Vox, gente de Vox que puede votar al PP, y eso obviamente les hace estar en continua fricción. Pero yo creo que este es momento para poner las luces largas para la visión de Estado y para darse cuenta de que lo importante ahora mismo, más que las cuitas personales, más de que si un partido consigue X escaños y el otro Y escaños, pues lo importante ahora mismo es unirse para derrotar a Sánchez. El PP, desde luego, tiene un discurso muy ambiguo y a veces Vox también peca de eso. Pues muchísimas gracias, Benjamín López. Mañana, este fin de te escuchamos en el Eje del Mal, ahí con Germán Terç, y te deseamos unas felices vacaciones con los tuyos, y nos vemos a finales de agosto o a principios de septiembre. Un abrazo fuerte y gracias por tu punto de vista. De acuerdo, Javier. Un abrazo y un saludo a todos los contertulios de hoy. Hasta luego. Y queremos conocer otro punto de vista, el de Carlos Dávila, exdirector de La Gaceta. Ya está Jordi Cañas de nuevo. Vamos con la puntilla de Carlos Dávila, que ha seguido con mucha atención la sesión del Congreso de los Diputados. Lo escuchamos y volvemos. Moción de censura de Vox contra el presidente del gobierno, Sánchez. Yo parto de una base, y es que Sánchez no solo se merece una moción de censura, sino incluso una reprobación penal por mentiroso, por vendepatrias y por arruinar, como está arruinando, el futuro político y económico de España. También por conseguir que la base, el bastión donde se sujeta todo el andamiaje constitucional de España, la corona, esté en estos momentos en entredicho. Dicho eso, la moción que anuncia Vox tiene muchos matices que vamos a intentar explicar. Por una parte, fíjense en sus dos características. No es constructiva porque no la puede tumbar. Recuérdese que la Constitución solo admite este tipo de mociones. Y segundo, tiene una intención evidente, que el Partido Popular, el más cercano a los propósitos ideológicos de Vox, se moje, porque si no, quizá podría quedar como cómplice de la permanencia de este sujeto Sánchez en la Moncloa. Vox está en su derecho de presentarla, pero recuérdese este dato histórico. Cuando Hernández Mancha lo hizo, presentó la moción de censura contra Felipe González, el que quedó al final arrasado fue el entonces presidente de Alianza Popular.
desde el poder se tienen muchos más artilugios para vencer a la oposición que desde la propia oposición doblegar al poder. Vox no viaja desde luego en la misma ruta, en la misma dirección que del Partido Popular. Por eso le madruga y entabla esta moción que antes no parecía ni siquiera probable. Quiere Vox sustituir al Partido Popular como partido mayoritario de centro-derecha y está en su derecho, en todo su derecho. Por eso, desde una oposición como la que tiene, con nulas responsabilidades históricas, articula, ingenia esta moción que en otra forma no habría sido posible. Y hay que advertirlo. Nadie la va a apoyar. Desde luego el Partido Popular, ya les digo, que no quiere apoyarla de ninguna forma. Y de aquí puede resultar que en septiembre el centro-derecha quede mayormente dividido a como lo está ahora. Y el partido de Sánchez, el Partido Socialista, el gobierno socialcomunista, leninista de Sánchez e Iglesias pueden quedar reforzados con la mayoría que articularon para sentarse en todos los asientos, en todas las posiciones de la Moncloa. No creo que sea la mejor opción. Belén Hoyo, te quería preguntar, ya se conoce que va a hacer el presidente del gobierno por sus vacaciones. No sé si lo has podido leer en OK Diario, no sé si tú vas a tener tanto tiempo y si en la bancada popular tenéis previsto iros tanto tiempo de vacaciones. Se va 3 semanas de relax con paso por el Palacio de la Mareta. Su mujer ya está de vacaciones, se lo está pasando en grande a costa del contribuyente. No sé si tú vas a tener esa suerte y si el resto de los diputados os vas a ir también de vacaciones tantas semanas. Desde luego, yo creo que no es año para irse de vacaciones y desde luego el señor Sánchez tendría que andar con más cuidado, ¿no? Yo me pregunto, si hubiera gobernado estos últimos meses el Partido Popular, con todo lo que ha pasado en España, ¿algún diputado o el presidente del Partido Popular se podría ir de vacaciones? O sea, recordemos que tienen más de 40.000 muertos encima de la mesa. Desde luego es una vergüenza que se vaya de vacaciones y desde luego desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando tanto en el Congreso como cada uno desde su circunscripción. Yo me voy a quedar en Valencia y desde luego vamos a seguir trabajando desde aquí porque creemos que es fundamental seguir trabajando por todos los españoles y no olvidemos que la situación sanitaria no está controlada, es que no están dando los datos reales, pero hay muchos rebrotes por toda España que no están controlados y desde luego esta situación sanitaria desde luego merece un presidente que no esté de vacaciones sino que esté 24 horas pendiente de lo que ocurre en este país a nivel sanitario y también a nivel económico. Lo decía antes e insisto ahora, a nivel económico este país vive una situación límite con muchísimas familias que no se van a ir a poder ir de vacaciones porque desde luego no pueden pagarse esas vacaciones y me parece una vergüenza que se vaya con el dinero de todos los contribuyentes de vacaciones este verano con todo lo que ha pasado durante estos meses en este país. Respecto a la moción de censura, yo sí que quiero insistir, Javier, que la postura del Partido Popular no es en absoluto ambigua, es una postura realista. Si esa moción de censura hubiera tenido posibilidades de prosperar, la hubiera presentado el Partido Popular muchísimo antes. Y si no la hemos presentado es porque no tiene posibilidades de prosperar. Y yo le pregunto a Vox, y me gustaría que me contestara, ¿con quién quiere que salga esa moción de censura? Porque los votos de Vox y del PP no son suficientes, no suman mayoría absoluta, desgraciadamente. ¿Con quién quiere pactar? ¿Quiere pactar con Podemos? ¿Quiere pactar con el PNV? ¿Quiere pactar con RC? ¿Con qué partido va a pactar? Desde luego es una vergüenza la actitud del señor Sánchez, son una vergüenza los aplausos, es una vergüenza que no cese su actitud chulesca y prepotente, pero y allí va a estar el Partido Popular para seguir haciendo oposición, para presentar propuestas constructivas y una moción de censura fenomenal si salieran los votos y si se pudiera ganar, pero es una moción de censura que desde luego está abocada al fracaso porque no suman los votos. Está clarísima ya la postura del Partido Popular. Hablando de rebrotes, Jordi Cañas, resulta que el Ministerio de Pedro Duque de Ciencia reconoce 5 veces más contagios que el de Illa y ahora nos hemos enterado que el comité de expertos que nos vendieron a bombo y platillo no existe, era un sexto sentido, era un comité fantasma, lo que ya dijo Alsina en su momento, que le pusieron a parir
pues nos han vuelto a tomar el pelo y otra vez más pillamos al presidente del gobierno en una mentira. No hay expertos que hayan asesorado en esa desescalada que se está erigiendo como un auténtico desastre, porque España es el peor país del mundo ahora mismo en cuanto a la gestión de la segunda oleada de esta maldita pandemia. Sí, bueno, lo del comité de expertos yo en parte me alegro. Me alegro de que no exista porque dejaría muy mal a los expertos, ¿no? Entonces, todos sospechábamos de que no existía y creo que es una buena mala noticia de que se confirme que realmente el gobierno mintió una vez más, ¿no? Y que las decisiones que adoptaba eran fruto de su propia incapacidad y de sus propios errores, ¿no? Y que no hubo ningún asesor científico que avalase las decisiones erráticas que adoptó este gobierno. Dicho esto, ¿está el gobierno actuando bien? No, sigue actuando muy mal. Sigue actuando muy mal porque no es capaz de controlar la situación ni de obligar a que controlen la situación las comunidades autónomas. Lo quiero decir porque el gobierno de España tiene una altísima responsabilidad, pero en el momento que esa responsabilidad se deriva y deja de haber un mando único, deja de tomar decisiones centralizadas, las decisiones ya están en manos de las comunidades autónomas. Lo digo por aquí en Cataluña, yo estoy en Barcelona, que es una de las comunidades responsables, no la comunidad, no sus ciudadanos, pero sí sus gobernantes, del incremento exponencial del número de casos que ha afectado a la imagen de España internacional cuando mirábamos el número de casos de Cataluña con el número de casos de otras comunidades y veíamos como, por ejemplo, Reino Unido obligaba a los ciudadanos a guardar cuarentena cuando volvían de España, indirectamente cerrando el tránsito de turistas del Reino Unido a España. Vemos que en parte es culpa de una comunidad autónoma que ha sido incapaz con sus propios recursos de gestionar, en este caso, la desescalada, ¿no? Aquellos que decían que con la independencia Cataluña hubiera gestionado perfectamente la pandemia han sido incapaces de gestionar los brotes que se les han descontrolado como un incendio que ahora mismo empieza a ser extremadamente peligroso para el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Lo digo porque hay que asumir también que hay unas responsabilidades cruzadas, una incapacidad cruzada por parte de la mayoría de las administraciones públicas, con lo cual yo como ciudadano, no solo como representante político, sino como ciudadano estoy tremendamente preocupado, ¿no? Porque así como... Dime. Muy rápidamente, se alegra de la decisión de la revocación del grado de semilibertad, del tercer grado, a los presos golpistas. Junquera ha dicho que le han metido en prisión de nuevo porque les tienen miedo. Muy brevemente, ya estamos fuera de tiempo. Muy brevemente. Yo personalmente sí me ha alegrado mucho, pero yo personalmente es irrelevante. Yo, como responsable político, lo que creo es que se ha hecho justicia. Yo me alegro mucho. Yo quiero que cumplan su condena. Y quiero que si obtienen beneficios penitenciarios sean los que puedan obtener cualquier otro recluso con condenas similares por la gravedad de los delitos. Lo que no puede ser es que se permitiese que en Cataluña, porque tiene unas competencias en este caso en las cárceles, el sistema penitenciario, sacar a la calle a través de un artículo utilizado de una forma espúrea a unos señores con unas condenas tan graves. Lo que era increíble es que gente que tiene condenas de 12 años estuviese en la calle y encima continuara diciendo que lo iban a volver a hacer. Para terminar, cuando uno obtiene beneficios penitenciarios, aparte siendo proporcionales a su condena, es porque se arrepiente del delito que ha cometido y hace, digamos, dice públicamente, dice a aquellos que evalúan su petición que no volverá a cometer los delitos. O sea, ¿os imagináis a cualquier otro preso en España que diga que va a volver a cometer los delitos, que obtenga algún tipo de beneficio penitenciario? No, pues entonces me alegro muchísimo porque estando en prisión se hace justicia. Georgina, te quiero cambiar de tercio ya para cerrar el programa. Ustedes han sido acosados, vejados, señalados, estigmatizados y ahora curiosamente hay vecinos de Galapagar que ya llevan tiempo yendo a la casa de Pablo Iglesias, pero al final son 4 o 5 que van allí con pancartas. Ayer desplegaron la siguiente pancarta para recordarle que Pablo Iglesias es cloaca pura y dura. Vamos a ver las imágenes y te pregunto porque resulta que el instigador de estas operaciones de protesta frente al chaletón, ¿no?, de Galapagar, resulta que Iglesias ha decidido querellarse contra él por 5 delitos. Vamos a ver las imágenes y la comentamos brevemente contigo. Aquí tenemos el jarabe democrático para el bolivariano que nunca iba a cobrar más del triple del sueldo mínimo. El que dice que la policía son matones a las órdenes de los ricos.
el que dice que ETA ha hecho mucho daño, pero tiene una explicación política. Así que aquí tienes tu jarabe democrático y bueno, y espero que esto se vea mucho. Concretamente, se querella contra él por acoso y otros 5 delitos. Hay que recordar que el panfleto de Dina Busselham, el panfleto que le ha puesto Pablo Iglesias para tratar de ganar su favor, en ese caso Dina, su ex asesora, pues el otro día señaló la vivienda directamente de Santiago Abascal y es curioso cómo estos que van de víctimas, los del jarabe democrático, vimos lo que pasó el otro día con Monedero en Sanlúcar de Barrameda, pues ahora tratan de utilizar la justicia para ir contra españoles que para nada están utilizando los métodos mafiosos y matoniles que usaban los perros de presa de Pablo Iglesias contra Rosa Díez, contra Soraya Sánchez María o contra Cristina Cifuentes, ¿no? ¿No le parece un poco excesivo? Bueno, claro, nosotros, ya lo sabéis, nosotros condenamos los escraches siempre y en todo caso, sean a quien sean. El problema es el doble rasero que utilizan ellos, porque todos sabemos que Pablo Iglesias ha llegado a la política fomentando este tipo de actitudes y estos escraches. Entonces, nosotros nos mantenemos fieles a esta postura de condena de cualquier escrache a cualquier político del arco político español. Y la verdad es que es deleznable esta actitud, es deleznable las declaraciones que hizo Echenique respecto de la agresión de nuestra diputada Rocío de Met. Es que cuesta creer que lleguen a mentir de esta manera. A mí, yo todavía es que digo, ¿será verdad que está diciendo eso? ¿Será una fake news? Pues no, es que es verdad y lo sostienen y lo repiten. Pero volviendo también a un tema que habéis sacado, ¿no?, que es el tema del comité de expertos, que ahora resulta que no existe. Todo el tema de cómo ha gestionado este gobierno esta crisis es un motivo suficiente para una moción de censura, ¿no? Como habéis mencionado muchísimo, que no salen los números, que hay que ser, digamos, práctico y realista. Salen los números, porque nosotros hacemos una moción de censura en el marco constitucional. Es suficiente que el 10% de los diputados esté de acuerdo en hacerla y la ofrecemos a los 350 diputados de la Cámara, que son personas y que ven la realidad y que pueden darse cuenta de que este gobierno está destruyendo España. Entonces, pues, queremos... Vuestra posición queda clarísima, que vais a obligar al final a retratar al Partido Popular. Queda todavía un mes de agosto donde esperemos que el Partido Popular al menos la valore, deciden internamente lo que van a hacer y no tomen una decisión express como parece ser que han tomado. Y despido ya a Georgina, perdonen que es que no hemos quedado ya sin tiempo, a Jordi Cañas también, y le dejo el último titular a Belén Hoyo, que le hemos dejado con la palabra en la boca también. Sí, bueno, la verdad es que Podemos quiere la libertad de expresión, pero contra otros, ¿no? Contra él mismo ya vimos cómo instó a normalizar el insulto contra los periodistas. Y es que yo creo que las cloacas de Podemos se parecen cada vez más a las alcantarillas venezolanas, ¿no? Todo aquel disidente que está contra mí, lo que hay es que acallarlo, ¿no?, de alguna manera. Y sin embargo, pues lo que quieren es palmeros, ¿no?, como el señor Sánchez. O sea, lo hemos visto con el tema del señor Calvente, con el abogado purgado, ¿no?, cómo se ha archivado esa causa, y hemos podido ver que si alguien está en contra o critica al líder, pues directamente hay que hacer una campaña de desprestigio personal contra él y sin embargo, pues Pablo Iglesias con lo que está a gusto es con personas que le siguen, ¿no? Si hay una persona que le sigue, que le aplaude todo lo que hace, tiene escaño y es diputado en el Congreso de los Diputados. Y si tiene una relación especial, ya hasta puede ser ministro. Pues lo dicho. Mañana volveremos a hablar del caso Dina, que hoy toda la sesión del Congreso nos ha abordado todo el tema. Muchísimas gracias, Belén Hoyo. Muchísimas gracias, Georgina. Y Jordi Cañas, disfruta de tus vacaciones, aunque creo que no van a ser tan pomposas como la de nuestro presidente del gobierno. Creo que no. Un abrazo fuerte a todos. Y a los espectadores de Estado de Alarma, decirle que hoy tienen, en breves minutos, un pedazo de entrevista a las 11 menos cuarto, la entrevista a Corcuera, que está muy cabreado. Muy cabreado con el gobierno, muy cabreado con los medios de comunicación, muy cabreado con La Sexta, con Ferreras. Escúchenla a las 11 menos cuarto, a las 11:30, al lado más oscuro de los medios de comunicación, donde Luis Valcarce va a explicar a qué se han debido esas últimas ayudas a La Sexta, a otras televisiones, por qué se ha dado, si son necesarias, si no, y qué se esconden detrás de estas ayudas. Y a las 12 de la noche vuelve Carles Enrique con su cocinado Moncloa. Muchísimas gracias a todos.
¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.